presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Radiante Oncológica, a este webinar. La idea del mismo surge del aumento creciente de estudios y presentaciones que se están realizando en los distintos congresos de oncología clínica sobre nuestra especialidad. Es por ello que decidimos seleccionarlos y compartirlos con la comunidad latinoamericana de radiooncólogos. Tanto la elección, diagrama y presentación está a cargo de la nueva generación de especialistas de nuestra sociedad y aparte por distintos representantes de todo nuestro territorio nacional. Agradezco en primer lugar a los organizadores, el doctor Jorge Palazzo y el doctor Máximo Barros, como así también a los amigos latinoamericanos que nos apoyan en este evento. A todos ellos mi afecto y mi gratitud. Dejamos las palabras y comenzamos. Paso el micrófono al doctor Palazzo y finalmente, en caso que haya preguntas a los panelistas, pueden escribirla en el chat y los responderemos vía email. Doctor Palazzo, adelante. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Muchas gracias a los participantes, extranjeros, colegas, amigos, por participar. Vamos a dar comienzo a esta reunión con los mejores trabajos presentados en este Chicago 2020 virtual. La metodología, vamos a hacer 4 módulos. Yo voy a presentar los 2 primeros módulos. El primero, la disertante será la doctora María José Girola. Ella es médica de staff de BIT Centro Médico y del Hospital Austral, y va a presentar estudios relacionados con el cáncer de mama y los cánceres ginecológicos. El segundo módulo va a ser presentado por el doctor Ariel Gómez Palacios, que es médico radiooncólogo, staff del Centro Médico de Anfunes, y él va a presentar trabajos relacionados con el sistema nervioso central, tumores de cabeza y cuello, y uno de inmunoterapia. Una vez finalizado esta presentación de estos 2 módulos, la doctora Fernanda Díaz Vázquez, que es la directora médica del Centro Médico de Anfunes de la ciudad de Córdoba, hará un comentario de todos estos trabajos presentados en los 2 primeros módulos. Así que, bueno, sin más palabras, le dejo ahora el micrófono para la doctora María José Girola. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a la SATRO por la invitación y por esta nueva modalidad de presentación. Así que, bueno, vamos a dar comienzo al primer módulo. Yo les voy a comentar 3 trabajos. El primer trabajo es un trabajo de la ENSAP B43. Este es un estudio fase 3, en el cual se comparó la adición de trastuzumab concomitante con radioterapia versus radioterapia sola en pacientes con diagnóstico de carcinoma ductal in situ HER2/neu positivo. La población en estudio fueron las pacientes que realizaron tumorectomía amplia, márgenes negativos, con diagnóstico de carcinoma ductal in situ, HER2/neu positivo confirmado en una misma unidad patológica, y previo a la randomización se estratificaron según su estado hormonal, pre- o posmenopáusica, plan de tratamiento hormonal o grado nuclear. Una vez hecha la estratificación, se dividieron en 2 ramas, la rama control, que era radioterapia, y la rama de estudio, que fue radioterapia concomitante con trastuzumab. El trastuzumab se entregó en 2 dosis,
cada 21 días. La primera dosis cuando iniciaba la radioterapia y a los 21 días la segunda dosis. En cuanto al esquema de radioterapia recibido, todas las pacientes hicieron radioterapia en volumen mamario con un fraccionamiento de 25 días o un fraccionamiento acelerado de 10 a 6 a 17 y el BUS fue a criterio del médico. El endpoint de este trabajo fue la recurrencia ipsilateral y como endpoint secundarios la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global. ¿Qué resultados se obtuvieron? En cuanto a la recurrencia ipsilateral, como podemos observar en este gráfico, las curvas nos muestran que a 5 años la rama que recibió radioterapia fue de un 4.9%, versus la curva de la rama que recibió radioterapia concomitante con trastuzumab de 3.9. Si bien hubo una reducción, la reducción no fue significativa. En cuanto a lo que es sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, ambos gráficos nos muestran que las curvas también fueron similares. Por lo cual, los resultados de este trabajo respondieron a la pregunta de ¿trastuzumab en carcinoma in situ actualmente? Definitivamente no. Este trabajo les demostró que por el momento las pacientes con diagnóstico de carcinoma ductal in situ, HER2/neu positivo, no tienen ningún beneficio con la adición de trastuzumab al tratamiento. El segundo trabajo, este es un estudio del grupo ECOG-ACRIN, es un estudio randomizado, fase 3, se presentó en la sesión plenaria de Chicago 2020. Este fue un estudio que se hizo en las pacientes cáncer de mama, metastásicas, estadio 4, de inicio, con su tumor primario intacto, y lo que valoraron ellos era si el tratamiento local temprano de ese tumor iba a obtener alguna respuesta. ¿Cuál fue la población control? Como dijimos, pacientes con cáncer de mama, estadio 4 de inicio, que recibieron su tratamiento óptimo sistémico, de acuerdo a las características de su tumor, y en caso de 4 a 8 meses no presentar progresión a distancia de su enfermedad, se dividían en dos ramas. La rama que continuaba con su tratamiento sistémico y la rama que realizaba un tratamiento local temprano quirúrgico. Se le podía realizar según las características, algunas pacientes recibieron radioterapia. ¿Cuál fue el endpoint de este trabajo? La sobrevida global. Y como endpoint secundario, el control locorregional y la calidad de vida. ¿Qué resultados se obtuvieron? Bueno, como podemos ver en este gráfico, tanto la sobrevida global como la sobrevida libre de progresión, las curvas fueron similares, por lo cual no hubo diferencias en cuanto a las pacientes que continuaban con su tratamiento sistémico y las que realizaban su tratamiento local en el tumor primario. Lo que sí es importante mencionar es que sí logró disminuir el riesgo locorregional a un 10% en las pacientes que realizaban el tratamiento local versus las pacientes que continuaban con tratamiento sistémico. Cuando hicieron un análisis de subgrupos, lo que es importante destacar acá, más allá de que es un N pequeño, las triple negativos mostraron que la sobrevida global sí fue peor para las pacientes que realizaban un tratamiento local. Lo que estimaron ellos es que tal vez estaba relacionado con la suspensión temprana del tratamiento sistémico y la agresividad que tienen en las pacientes triple negativas. En cuanto a la calidad de vida, no hubo mejorías en la calidad de vida y a los 18 meses lo que podemos llegar a ver que también hubo un detrimento en las pacientes que realizaban tratamiento local. ¿A qué conclusiones llegaron los autores? La cirugía temprana del tumor primario en pacientes estadio 4 de inicio no mejora la sobrevida global. Puede llegar a ser perjudicial en los triple negativos, no mejora la calidad de vida, pero sí disminuye la tasa de progresión local, lo que se refleja en una mejoría del control local de la enfermedad. Por lo cual, esta conducta podría llegar a ser eficaz en casos seleccionados de pacientes.
Por último, voy a hablarles sobre el trabajo START. Este es un trabajo chino, randomizado, fase 3, este es a nivel ginecológico, tratamiento adyuvante en pacientes que realizaron histerectomía, estadios tempranos, 1B1 a 2A2. La población en estudio, como bien dije anteriormente, poblaciones con cáncer de cervix, estadios tempranos, histología escamocelular, adenocarcinoma, adenoescamoso. Lo importante de esto es que toda la población presentaba factores de riesgo patológicos. Y la estratificación variable fue el tamaño tumoral. La población fue randomizada a 3 ramas. La rama de radioterapia sola, la rama de radioterapia concurrente, y la rama, que sería la experimental, de radioterapia secuencial. Hacían 2 ciclos de quimioterapia seguidos de radioterapia sola y posteriormente 2 ciclos de radioterapia más. ¿Cuál fue el endpoint primario que se plantearon? Sobrevida libre de enfermedad, seguidos como endpoint secundario, más que nada la sobrevida global. ¿Qué es importante aquí de detallar? En cuanto a las características de los pacientes, como vemos, el balance de casi todos los parámetros fueron bastante equitativos entre las 3 ramas de investigación. El único fue que las que presentaban ganglios linfáticos positivos, en la rama de radioterapia, el número de pacientes fue menor. Si bien hoy por hoy sabemos que las pacientes que tienen ganglios positivos no se beneficiarían con radioterapia sola. En el flowchart lo que hay que destacar es que en la población por protocolo, los datos importantes fueron que en la rama de radioquimioterapia concurrente, 115 pacientes discontinuaron el tratamiento por toxicidad e intolerancia, lo cual se traduce que solo un 62% de las pacientes completaron el tratamiento. Lo mismo que en la rama de quimio-radioterapia secuencial, donde solamente el 73% de las pacientes completaron el tratamiento. ¿Qué resultados obtuvieron ellos? Sobrevida libre de enfermedad a 3 años. Como nos muestran estos gráficos, la curva azul es la curva de la quimio-radioterapia secuencial, lo cual evidencia y se asocia a una mejoría en la sobrevida libre de progresión versus o comparada con la quimio-radioterapia y la radioterapia. En cuanto a la sobrevida global a 5 años, también la curva azul, que es como siempre la quimio-radioterapia secuencial, muestra una tendencia a mejorar la sobrevida global, pero no fue significativa con respecto a las otras 2 ramas. Lo que sí mencionaron ellos es que la radioquimioterapia secuencial sí tuvo un menor riesgo de muerte comparado con la radioterapia sola, con un hazard ratio de 0,46. ¿Qué es lo importante de acá? Cuando hacen un análisis de subgrupos en sobrevida libre de enfermedad, ellos evalúan a los pacientes de alto riesgo, recordemos, ganglios positivos, márgenes positivos y parametrios comprometidos, evidenciaron en este grupo que la quimio-radioterapia secuencial estaba asociada a una mejor sobrevida libre de enfermedad, comparada con la radioterapia y la quimioterapia concurrente. Ahora bien, esto surge una pregunta. ¿A qué se debe el bajo rendimiento de la rama de quimio-radioterapia secuencial en pacientes de alto riesgo? Nosotros sabemos por el GOG 109 que la rama de quimio-radioterapia es mejor que la radioterapia sola en pacientes de alto riesgo, y en este trabajo nos está mostrando que van pegaditas. ¿Será tal vez por la dosis de quimio? ¿Será tal vez porque no especifica si el grupo de alto riesgo hizo o no hizo braquiterapia? ¿Tendrá que ver con el abandono de las 115 pacientes y las pocas que completaron el tratamiento? Esas son respuestas que tendríamos que buscar. Y en cuanto al riesgo intermedio, invasión vasculolinfática positiva e invasión estromal profunda,
lo que vemos es también que la quimioradioterapia secuencial presentó una mejoría, pero comparada con la radioterapia, y no así con la curva roja, como vemos, con la quimioradioterapia secuencial, concurrente. Entonces, en riesgo intermedio, ¿los esquemas con quimioterapia son mejores que la radioterapia sola? Nosotros sabemos que en los riesgos intermedios, por el GOG 92, la radioterapia es mejor que la rama control. Otra pregunta. ¿Qué concluyeron los autores con este trabajo? La quimioradioterapia secuencial, luego de la cirugía radical, resulta en una mayor sobrevida libre de enfermedad y en un menor riesgo de muerte por cáncer de cervix en pacientes con factores de riesgo patológicos. Y podría ser una opción de tratamiento adyuvante en este contexto. A su vez, este trabajo tuvo críticas, y las críticas fueron bastante importantes, ya que no se definió un verdadero brazo de control al inicio de tratamiento y la falta de estratificación en grupos de riesgo, tanto intermedio como riesgo alto, al inicio del tratamiento. Actualmente tenemos 2 trabajos en fase de reclutamiento para los estadios tempranos, posquirúrgicos, riesgo intermedio, riesgo alto. Riesgo intermedio, lo que van a evaluar es radioterapia versus quimioradioterapia concomitante. Alto riesgo va a evaluar los 2 esquemas de radioterapia junto con quimio, la concomitante y la secuencial. Así que vamos a esperar resultados. Muchas gracias, acá les dejo mi mail. Y ahora les voy a pasar el micrófono al doctor Ariel Gómez Palacios, que va a continuar con el segundo módulo, Sistema Nervioso Central, Cabeza y Cuello e Inmunoterapia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias María José. Vamos a iniciar. Agradezco al comité organizador, el doctor Máximo Barro, Jorge Palazzo por la invitación. También agradezco al presidente de SATRO, doctor Gustavo Ferraris. Vamos a comenzar, estos son los trabajos que vamos a presentar. El primero habla de un estudio randomizado, fase 3, que estudió altas dosis de metrorrexato, irradiación holocraniana, con o sin temozolomida en concomitancia y adyuvancia en pacientes con linfoma primario del sistema nervioso central, diagnóstico de novo, un trabajo japonés. El segundo trabajo que vamos a ver, la resección quirúrgica transoral robótica seguida de randomización a baja o estándar dosis de IMRT en pacientes con carcinoma orofaringio PI6 positivo localmente avanzado y resecable, un trabajo del grupo ECOG-ACRIN. Y por último vamos a ver el impacto de la radioterapia en el riesgo de efectos adversos en pacientes que han recibido inmunoterapia, un análisis de un pool de datos de la FDA. El primer trabajo, el trabajo japonés, que fue presentado por el doctor Mishima en plenaria de ASCO, un poco para entender del tema, saber que el linfoma primario del sistema nervioso central es un linfoma Hodgkin extranodal que comprende alrededor del 5% de los tumores cerebrales primarios, que 90% de ellos son linfomas difusos de célula B grandes, comprenden una media etaria del diagnóstico de 66 años, aumentando progresivamente con la edad. Son muy invasivos, hasta un tercio de ellos suelen ser multifocales. Se sabe también que altas dosis de metrorrexato mejoran la sobrevida, pero las recaídas son frecuentes, y la radioterapia holocraniana ayuda mejorando la sobrevida libre de progresión sin aparente mejoría en la sobrevida global. Como estos resultados son subóptimos, con altas tasas de recaída, se supone que mejorando el tratamiento se podría mejorar la sobrevida global. Es por ello que se estudia la temozolomida como que tiene actividad probada en el sistema nervioso central y actividad antitumoral en linfomas. El protocolo del trabajo habla de los linfomas primarios diagnosticados de novo, son sometidos a cirugía o biopsia confirmando el diagnóstico histopatológico y sometidos a 2 tamizajes, uno luego de la cirugía y el segundo luego de los 3 ciclos de metrorrexato. Son divididos en 2 ramas, la rama A, en la cual se va a realizar radioterapia holocraniana sola, y un boost adicional en aquellos pacientes con respuesta parcial luego del metrorrexato, y la rama B, que va a asociar temozolomida en concomitancia y adyuvancia. Los objetivos del trabajo, el objetivo primario fue sobrevida global,
Y como objetivo secundario tenemos la tasa de respuesta global, el porcentaje de respuesta patológica completa, la sobrevida libre de progresión y los efectos adversos como la neurotoxicidad. Se planeaba un hazard ratio esperado de 0,52, lo que ofrecería un beneficio en sobrevida libre de progresión a 2 años de 65%, de sobrevida libre de progresión para la rama control y 80% para la rama de temozolomida. De los 134 pacientes enrolados, 122 fueron randomizados, de los cuales 62 fueron asignados a radioterapia sola y 60 a la asociación con temozolomida. En cuanto a los resultados, podemos ver que ambas ramas estaban bien equilibradas dentro de las características demográficas, mayor proporción de género masculino, buen performance status, 50% de los pacientes con linfomas simples y otros 50 con linfomas múltiples. En cuanto a las reacciones adversas dentro de los resultados, vemos que durante la radioterapia, en el grupo que realizó temozolomida había mayor riesgo de toxicidades tanto hematológicas como no hematológicas, y estas toxicidades se mantuvieron y aumentaron en el mantenimiento con temozolomida. En cuanto a la respuesta a la radioterapia, vemos que la tasa de respuesta global en ambas ramas fue similar, del 92%, sin embargo, en la rama A, en la rama de radioterapia solo, hubo un mayor porcentaje de pacientes con respuesta completa. En cuanto a la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión, vemos que fue mejor en el grupo de radioterapia holocraniana sola, y cuando se ven los análisis de subgrupos en el forest plot, podemos ver que la mayoría de los subgrupos tenían mayor beneficio con la radioterapia holocraniana sola. Por lo tanto, este primer trabajo concluye que la radioterapia holocraniana asociada a temozolomida de forma concomitante y mantenimiento no prolonga la sobrevida. Se encuentra en marcha el análisis de los posibles biomarcadores, incluyendo la metilación del promotor de MGMT, un poquito transpolando lo que se ve en glioblastoma, y se requiere un seguimiento adicional para valorar recurrencias tardías, segundos cánceres, neurotoxicidad. Bueno, vamos al segundo trabajo, que habla de la resección quirúrgica robótica transoral, seguida de randomización a baja o estándar dosis de IMRT en pacientes con cáncer orofaríngeo localmente avanzado, P16 positivo. Este trabajo fue presentado por Robert Ferris, también en plenaria. Saber que alrededor de 15.000 casos nuevos de cáncer orofaríngeo HPV positivos anuales en Estados Unidos. La quimioradioterapia, tanto definitiva como postquirúrgica, es altamente curativa, pero a menudo conlleva una toxicidad conocida tardía. La resección robótica transoral, la terapia postquirúrgica ajustada a riesgo, puede generar tasas similares de curación en estos pacientes. Es por eso que este trabajo se realiza para estudiar si la resección robótica transoral, seguida de dosis reducida de radioterapia, todavía mantiene alta tasa de cura, lo cual reduciría la discapacidad funcional tardía en este grupo de pacientes. En cuanto al protocolo del trabajo, pues podemos ver que aquellos pacientes elegibles, o sea, aquellos pacientes con cáncer orofaríngeo, HPV positivo, con un estadio 3 o 4, fueron sometidos a una resección transoral y divididos en 3 ramas. La rama de bajo riesgo fue observada solamente, la rama de riesgo intermedio, o sea, aquellos con márgenes cerrados, menos de 1 milímetro de extensión extranodal, 2 a 4 metástasis linfáticas o invasión perineural o linfovascular, fueron divididos en 2 ramas, la rama de radioterapia dosis reducida de 50 Gray en 25 fracciones y la radioterapia en dosis estándar de 60 Gray en 30 fracciones, con el endpoint primario de sobrevida libre de progresión a 2 años. Y los pacientes de alto riesgo se los someten a un escalamiento de dosis asociado a cisplatino semanal. De los 519 pacientes enrolados, 401 terminaron randomizándose, dentro de los cuales a las ramas de estudio y control fueron asignados 102 y 104 pacientes respectivamente. En cuanto a los resultados, podemos observar que la sobrevida libre de progresión a 2 años fue superior al 90% en las 4 ramas. En cuanto a las ramas de estudio y control, que son las ramas B y C, superior al 95%, con un intervalo de confianza superior al 85% previsto, un intervalo de confianza del 90%. Cuando se observan las curvas de Kaplan-Meier, podemos ver que no hay diferencia en la sobrevida libre de progresión estimada a 2 años entre la rama de estudio y control, y tampoco hay diferencia con la rama de observación en pacientes de bajo riesgo.
Este segundo trabajo concluye que la resección transoral del cáncer orofaríngeo PIC positivo es seguro y con buenos resultados oncológicos como un promisorio abordaje de desintensificación. Para los pacientes con enfermedad de bajo riesgo, la sobrevida libre de progresión a 2 años favorable sin tratamiento postoperatorio. Para aquellos de riesgo intermedio, la dosis reducida de radioterapia sin quimioterapia parece ser suficiente. Y la cirugía transoral, seguida de dosis baja de radioterapia, debe compararse todavía con el abordaje no quirúrgico óptimo en un prospectivo fase 3 para riesgo intermedio. Vamos al último trabajo, que evalúa el impacto de la radioterapia en el riesgo de efecto adverso en pacientes que han recibido inmunoterapia, un estudio del FDA, un estudio, un análisis de pool de datos, fue presentado como póster. Un poco el racional del trabajo, saber que los inhibidores de los checkpoint inmunes se usan ampliamente en el tratamiento de múltiples neoplasias avanzadas, que la radioterapia se usa en combinación con esto para activar respuestas de células T específicas, promoviendo respuestas inflamatorias de forma local y de forma sistémica, y que más del 50% de los pacientes reciben radioterapia durante el tratamiento con inhibidores de checkpoint inmunes. Sin embargo, hay todavía poca información del riesgo de reacciones adversas de la combinación de ambos. Para entender el beneficio de la inmunoterapia, de la radioterapia en el tratamiento en combinación con la inmunoterapia, saber que se produce con la radioterapia liberación de antígenos celulares. Esta liberación de antígenos celulares son presentados a las células presentadoras de antígenos, los cuales promueven la activación y el cebado de los linfocitos T en el ganglio linfático. Luego estos son transportados por el torrente sanguíneo nuevamente hacia el microambiente tumoral, generando lo que es como una vacuna in situ y generando también la destrucción tisular. Los targets de acción de los anti-PD1 y PDL1 son ahí en el microambiente tumoral y de los anti-CTLA4 a nivel del ganglio linfático. Dentro de los materiales y métodos del trabajo se incluyeron datos agrupados de ensayos prospectivos de los inhibidores de checkpoint inmunes presentados a la FDA hasta diciembre de 2019. Los pacientes se subdividieron según si la radioterapia se había administrado o no en cualquier momento durante el curso de tratamiento. Y se identificaron eventos adversos comunes al tratamiento con inhibidores de checkpoint y radioterapia. Los más importantes son neutropenia, trombocitopenia, colitis, hepatitis, neumonitis y miocarditis. Podemos ver que la mayoría de los pacientes no había hecho radioterapia, alrededor de 23.000 pacientes en combinación con los 8.000 que habían realizado radioterapia. Después se realizó un macheo y un ajuste para tratar de llevar la relación a 1 a 1. Se ven que las características demográficas de los pacientes son similares en ambas ramas y los pacientes en su mayoría eran pacientes con cáncer de pulmón, melanoma o de origen urológico. Dentro de las reacciones adversas que se observaron en estos pacientes, vemos que dentro de los pacientes que realizaron radioterapia en combinación con inhibidores checkpoint, tenían un mayor riesgo de neutropenia, de trombocitopenia y de neumonitis y de fatiga. Y los que no realizaron radioterapia, un ligero incremento de las alteraciones endógenas. Un poco el trabajo concluye que hasta donde se sabe es el mayor informe de riesgo de eventos adversos asociados con el uso de inhibidores de checkpoint y radioterapia, que la mayoría de las tasas generales de efectos adversos son similares entre ambos grupos. Sin embargo, la incidencia de toxicidad hematológica y neumonitis en pacientes que reciben radioterapia es ligeramente mayor. Muchas gracias y los dejo con la doctora María Fernanda Díaz Vázquez, que se va a encargar de los comentarios de estos trabajos. Buenas tardes, un gusto compartir esta tarde con amigos de Argentina y con amigos también de Latinoamérica. Bueno, algunos comentarios acerca de los trabajos también presentados por María José y por Ariel. Bueno, en primer lugar, el trabajo de carcinoma in situ con el agregado de trastuzumab adyuvante en el grupo de pacientes HER2 positivos. Como sabemos, los carcinomas in situ representan hoy por hoy el 20% de los tumores mamarios y que al igual de la enfermedad invasora lo podemos dividir en tumores luminales y HER2
que el tratamiento sistémico usado en esta entidad está limitado al tratamiento endocrino, ¿sí?, en la terapia hormonal, y que este trabajo, el NSABP 43, es el trabajo que más testeó HER2 en esta entidad, ¿sí? Fíjense ustedes, el 35% de las pacientes fueron HER2 positivos, un número llamativamente alto cuando sabemos que los invasores está alrededor del 20%. Como bien mostró María José, no tuvo impacto en la recaída local, ya sea como el agregado de trastuzumab, no tuvo impacto, ya sea como recaída como tumor íncito o como tumor invasor. Pero ¿qué es bueno analizar, ¿no? En realidad, si vamos a hablar de los trabajos de NSABP en tumores in situ, podemos hablar de escalamiento terapéutico, ¿sí? Los trabajos de NSABP, fíjense ustedes el B17, ¿sí?, que agregó radioterapia a la cirugía conservadora, luego el trial B24, que además de radioterapia agrega la terapia endocrina y seguimos escalando, luego el B35, que además de la terapia endocrina lo compara con el tamoxifeno versus inhibidores de aromatasa, y ahora el B43, que agrega 2 ciclos de trastuzumab a las pacientes, al subgrupo de pacientes de HER2 positivos, ¿sí? Entonces, escalamiento terapéutico y escalamiento en costos, que como sabemos hoy en día es un punto a tener en cuenta muy importante. Pero en contrapartida, por otro lado, también tenemos los trials de desescalamiento, ¿sí?, en el otro extremo, ¿sí? Es decir, la pirámide se va afinando, ¿sí?, ya sea con el trial RTOG, que conocemos todos, el 9804, que desescala intentando seleccionar un subgrupo de pacientes de bajo riesgo y de buen pronóstico en el cual se podría omitir la radioterapia. Todavía no lo logra, ¿sí? Y a su vez también hay, fíjense, estos 4 trabajos que están ongoing, que va más allá todavía en el desescalamiento terapéutico, ¿sí?, intentando determinar un subgrupo al que no sería necesario operarlos y podríamos mantenerlos en observación, ¿sí? Quizá podríamos, ¿por qué un extremo o el otro? ¿Por qué escalar o desescalar? Si hay trabajos también con términos intermedios, ¿sí?, como por ejemplo el APBI, tratamientos más cortos, ¿sí?, irradiar parte de la mama, como trabajos como el RAPID o como el N39, ¿sí? O también terapias endócrinas, como el trial italiano, con 5 miligramos de tamoxifeno en lugar de 20, por 2 años, un trial de muy buen diseño. Pero para escalar o desescalar, tenemos que estar muy seguros a qué pacientes vamos a incrementar o disminuir el tratamiento. Y para ello nos podemos ayudar por los nomogramas del Memorial, por ejemplo, pero también como utiliza el trial 9804, ¿sí?, los factores clínico-patológicos. Pero hoy en día, las plataformas genómicas en esta entidad también podrían ayudarnos a determinar los riesgos en las pacientes, ¿sí?, ya sea el DCIS Score o también el Decision RT, que además es pronóstico y predictivo porque toma en cuenta no solo los factores clínicos patológicos, sino también el estatus del HER2. Con relación entonces al B43, podría tener un sesgo este trabajo en la selección de los pacientes, ya que impacta el alto índice de HER2, 35% de positividad, ¿sí? Por otro lado, utilizaron solamente 2 dosis de trastuzumab versus 1 año que se usa en la adyuvancia de los carcinomas invasores. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el trastuzumab fue insuficiente o que realmente no es efectivo para esta entidad. Eso es lo que todavía no podríamos responder, ¿sí? El follow-up es escaso, ¿sí?, cuando sabemos que es corto tiempo de seguimiento para una enfermedad que tiene una historia natural larga,
¿sí? Pero bueno, hasta ahora lo que nos muestra este trabajo es que el trastuzumab no ha tenido impacto en la recaída local. El segundo trabajo, que es el de los estadios 4 con tratamientos locorregionales de inicio, ¿sí? Bueno, como vemos, el 5 a 6% en los países más desarrollados, un poco más en los menos desarrollados, es esta entidad de pacientes con estadios 4 de inicio. El debate actual sobre el tratamiento óptimo para estas pacientes, ¿se debe hacer manejo locorregional en estas pacientes? Siempre, nunca, a veces. Como bien mostró María José, no ha tenido impacto el tratamiento locorregional en sobrevida, sí ha tenido mayor periodo libre de enfermedad, o mayor control local, mejor dicho, y no ha tenido impacto de acuerdo a si el tumor era luminal o HER2, y aparentemente las triple negativos les ha ido peor. Cuando lo comparamos con otros trabajos similares, encontramos que uno de los más importantes es el Tata Memorial, que es un estudio, un trial indio, ¿sí? De 350 pacientes. Es un lindo trial. Ellos tenían aproximadamente el 30% de las pacientes tenían metástasis óseas, no incluyeron pacientes con metástasis solitarias, ¿sí? Pero ellos tuvieron un déficit en el tratamiento sistémico debido a los recursos, ¿sí? Porque, por ejemplo, solo un 8% de las pacientes que son HER2 positivo pudieron hacer bloqueo HER2. Usaron mayormente terapias basadas en antraciclinas, pero no terapias dirigidas por los recursos. Y el otro estudio importante fue el estudio de la Federación Turca, que fue el único que mostró beneficio, pero no lo pudo en sobrevida, pero no lo mostró a los 5 años, no lo mostró a 3 años, sino que lo mostró recién a partir del 5º año. ¿Sí? El estudio australiano, que es el otro estudio que lo comparó, tuvo que cerrar en forma temprana por falta de reclutamiento. Así que entonces, lo que podemos decir es que el tratamiento local no tiene impacto en la sobrevida, ¿sí? Que tampoco, y si bien reduce la progresión local, pero no impacta en la calidad de vida, pero más de los 20% de los pacientes tratados con quimioterapia en algún momento va a necesitar terapia local en algún momento de su enfermedad, que el tratamiento local estaría entonces reservado para los pacientes que se vuelven localmente sintomáticos o que progresan localmente, y que quizá haya un posible rol de la radioterapia en la enfermedad oligometastásica. Bueno, el tercer trabajo que presentó la doctora Girola, el trabajo de adyuvancia en cervix. Como bien mencionó ella, estas fueron las 3 ramas de randomización sin una rama control. Fíjense ustedes, cuando hablan de las características de los pacientes en cada rama, si uno mira la rama que hizo radioterapia sola, incluye pacientes con ganglios positivos, ¿sí? Con parametrio positivo y con márgenes involucrados. O sea, es un subgrupo de pacientes que podríamos decir que están subtratados, porque ya sabemos que para este subgrupo de pacientes es estándar el tratamiento combinado. Entonces, realmente es un trabajo que uno lo ve un poco como una mezcla, como una ensalada, ¿no? No hay un brazo control declarado en el estudio, no hubo hipótesis ni cálculos de tamaños de muestra, ni ningún control definido, no hay una buena estratificación de los factores de riesgo de intermedio y alto, hay una mezcla grande de pacientes. Es muy difícil en este trabajo STARS determinar los resultados de los tratamientos. Y como mencionó la doctora Girola al final, creo que quizá nos aclare un poco este trabajo, estos 2 trials que están ongoing, que definen, ¿sí?, el tratamiento para el riesgo intermedio, randomizando el rama control de radioterapia con quimioterapia, quimioradio concomitante, y para el riesgo alto, ¿sí?, la concomitancia de radioquimioterapia versus la secuencialidad, ¿sí? Y quizá
con ello nos pueda dar un poco más de, aclarar un poco los resultados que tenemos en este trial. Pasando a los trabajos del doctor Gómez Palacios, el trabajo de cabeza y cuello, ¿sí?, de resección transoral, es importante plantear, este trabajo plantea un poco dos preguntas, o intenta responder dos preguntas, ¿sí? Si podemos con la radioterapia posoperatoria, ¿sí?, si podemos desescalar la dosis y aún así mantener la sobrevida y mejorar los resultados funcionales de los pacientes. Bueno, este es el diseño y la randomización. Y las respuestas que ellos nos dan, primero si podemos mantener la sobrevida, ellos nos dicen que sí, ¿sí?, que la sobrevida media es equivalente, ya sea para 60 como para 50 Gray, ¿sí?, a 2 años. Resultados a 2 años, ojo, seamos cautelosos, no olvidemos que los tumores que son HPV positivos, las recaídas las vamos a tener en forma más tardía, entonces quizá son todavía resultados, es todavía un poco pronto para sacar conclusiones. Y por otro lado, con relación a mejorar los resultados funcionales, esos resultados aún no han sido provistos, así como los de calidad de vida. Entonces, parece a través de este trabajo que el desescalamiento de la radioterapia post-cirugía en este subgrupo de pacientes es posible, ¿sí? Pero es necesario todavía estudios fase 3 que comparen en este grupo de pacientes radioquimioterapia versus la cirugía transoral más radioterapia. El problema es que es muy difícil que pacientes que son potencialmente resecables, los cirujanos nos los cedan para la rama de radioquimioterapia, ¿sí? Pero si pudiera ser posible, sería muy bueno poder hacerlos con este nuevo fraccionamiento de 50 Gray y ver cómo nos va. Pasando al estudio del sistema nervioso central, como bien dijo Ariel, sabemos que los linfomas de sistema nervioso central son linfomas B, de células B, difusos, que realmente con muy mal pronóstico, es un linfoma extranodal de mal pronóstico, donde el agregado de temosolamida de consolidación no tuvo beneficio, ¿sí?, que como estrategia la temosolamida como radiosensibilizante asociado a la radioterapia no mostró ningún beneficio. Lamentablemente también sabemos que la quimioterapia de inducción o de primera línea que se utilizan en los linfomas cerebrales es pobre, con respuestas menores al 50%, la quimioterapia intratecal no ha sido demasiado explorado, el rol del rituximab, sabemos que el estándar de CHOP rituximab para los linfomas B no tiene las mismas respuestas para el linfoma cerebral, ¿sí? La terapia con temosolamida como monodroga es inefectiva, así que en realidad otra opción de consolidación podría incluir las altas dosis de quimioterapia más el trasplante autólogo de médula ósea. Y el último trial que presentó Ariel, que fue un póster. Bueno, sabemos que más del 50% de los pacientes oncológicos en algún momento de su enfermedad va a requerir de radioterapia, ¿sí? Pero no hay mucha información acerca del fraccionamiento, de la localización, de cómo debemos combinar la inmuno con los inhibidores de checkpoint con la radioterapia. Tenemos escasa evidencia disponible en conjunto con la radioterapia, los trial, el Pacific Trial, o el Pacific 2, que ahora está en curso, digamos que asocia radioterapia con durvalumab secuencial o concomitante, son de los pocos estudios que nos puede dar algo de información, pero bueno, a partir de este estudio no fue posible determinar ni el fraccionamiento, ni la localización del campo, ni la secuencialidad, ni la relación de dosis, ni los volúmenes que irradiaron.
¿sí? Nos muestra que solo el 25% de los pacientes recibió radioterapia, ¿sí? Cuando uno analiza las ramas, se ve que la rama que recibió radioterapia tiene por lo menos el doble, digamos, el doble de los pacientes tuvieron peor performance que la que no recibió radioterapia, ¿sí? Y la rama que recibió radioterapia tienen realizadas por lo menos 2 líneas previas a la realización de tratamiento. Así que no están bien balanceadas las ramas. Y con relación a la toxicidad que ellos muestran, podemos decir que la más importante fue la toxicidad hematológica. La fatiga o astenia y la neumonitis en realidad fueron leves y no hubo grandes variaciones entre las 2 ramas. Bueno, muchas gracias y felicito a los expositores y le voy a dar paso al doctor Barros para abrir el segundo módulo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Un placer estar acá con ustedes. Muy agradecido a la Sociedad Argentina de Terapia Radiante Oncológica por esta actividad y especialmente saludar a todos los colegas que están a la distancia acompañándonos en este momento, a nuestros colegas latinoamericanos, a los colegas radiooncólogos y a los oncólogos clínicos que veo que en gran número nos acompañan esta noche. Así que un afectuoso saludo a cada uno de ustedes. A mí me toca presentar este segundo módulo, que básicamente va a estar a cargo de la doctora Costanza Oliveri, que es médica del Instituto Privado de Radiaciones de Cuyo, y al doctor Federico Díaz, que es médico del Servicio de Terapia Radiante del Hospital Italiano y subdirector de Mevaterapia. Luego de esas 2 disertaciones, la doctora Mabel Sardi, quien todos conocen, y es la directora de Mevaterapia y la jefa del Servicio de Terapia Radiante del Hospital Italiano de Buenos Aires, nos va a hacer los comentarios respecto a estos trabajos que fundamentalmente van a estar en el área de gastrointestinal y pulmón. Así que, sin dilatar más esto, ya los paso con la doctora Oliveri. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, muchas gracias Máximo por tu presentación y muchas gracias a las autoridades de SATRO por la participación y gracias a todos los participantes en esta jornada. Vamos a comenzar con un primer trabajo de carcinoma de próstata. Este es el trabajo STIL, es un estudio randomizado fase 2 para pacientes con recaída bioquímica post-prostatectomía radical. Se dio curso en febrero de 2019 y la hipótesis del trabajo es el uso de la enzalutamida, un bloqueante androgénico, como un potenciador de la sobrevida libre de progresión en pacientes que recurrían a la radioterapia de salvataje con el bloqueo androgénico. En este trabajo se seleccionaron claramente pacientes con la recaída, con factores reconocidos de alto riesgo de agresividad, como ya sabemos, Gleason 810, vesícula comprometida, lo mismo que ganglios linfáticos positivos o PSA elevado posterior a la cirugía. Constanza, no se está viendo la presentación, perdón. Bueno, listo, solucionado entonces este problema. Creo que lo anterior sí se fue escuchando, ¿no es cierto, Máximo? Sí, se escuchó perfecto. Perfecto. Entonces, ahora sí, acá era donde nos habíamos quedado, en la randomización del trabajo STIL, donde un brazo compara el tratamiento estándar, que estaba definido como la radioterapia al lecho prostático, con irradiación al territorio ganglionar, territorio paraórtico, ganglios sospechosos definidos por PET, por resonancia, y un BUS al lecho prostático opcional, ya sea secuencial o concurrente. Todo esto librado a criterio del radiooncólogo tratante, con los 2 años del análogo de GNRH. Versus el brazo experimental, que era el refuerzo de este tratamiento de bloqueo reforzado, que consiste en el mismo esquema de tratamiento radiante,
con los mismos 2 años del análogo de la GnRH, pero en este caso se suman los 2 años de la enzalutamida. Estos pacientes están siendo seguidos con PSA trimestral, y el endpoint primario, como había sido definido, es la sobrevida libre de progresión a los 5 años. La intención de este trabajo es demostrar una reducción de un 35% de riesgo de progresión a los 5 años. Como endpoints secundarios se definieron tasa de control de enfermedad, toxicidad aguda y crónica y calidad de vida. Ahora bien, damos curso a 2 trabajos interesantes de cáncer de recto localmente avanzado. El primero es el ensayo rápido, es el ensayo de curso corto de radioterapia seguido de una quimioterapia, seguido de escisión mesorrectal. Está definido que el tratamiento estándar para cáncer de recto es la quimio-radioconcurrencia, seguido de la escisión mesorrectal total, seguido de la quimioterapia adyuvante. Ahora bien, este tratamiento estándar ha logrado definitivamente mejorar el control locorregional, siendo el control locorregional ya no más un problema para estos pacientes, pero sí, estos pacientes siguen presentando hasta un 25% de metástasis a distancia. Es por eso que se presenta este brazo de tratamiento, que es un tratamiento de curso corto de radioterapia, de 5 Gray por 5 días, seguido inmediatamente por quimioterapia por 18 semanas, seguido de la cirugía de escisión mesorrectal. En este ensayo se habían seleccionado 920 pacientes con múltiples instituciones, principalmente de Suecia y Noruega, que tienen mayor experiencia en estos cursos cortos de hipofraccionamiento, y se incluyen pacientes con confirmación histológica, mayores de 18, PS1, sin metástasis y sí con criterios o factores de riesgo más de 1 definido por resonancia, tal como CT4A-B, ganglios positivos CN2 o que presentaran invasión vascular extramural, la afasia mesorrectal positiva o adenomegalias. El endpoint primario para el ensayo rápido es el fallo terapéutico relacionado a enfermedad, y esto está definido como el tiempo desde la randomización a la recaída local a distancia, progresión de enfermedad o resección con márgenes macroscópicos o muerte cáncer específico o por tratamiento. Y los endpoints secundarios es la sobrevida global, la tasa de resección R0, margen circunferencial negativo o respuesta patológica completa, toxicidades y complicaciones quirúrgicas. En estos, los pacientes marcan características epidemiológicas similares en ambos brazos, el estándar versus el experimental, en cuanto a la edad, el Body Mass Index, el Performance Status, el estadio y los criterios de riesgo definidos por resonancia. Y cuando vemos los resultados, observamos que en el grupo experimental, recordemos que es el grupo de radioterapia de curso corto, vemos una mejoría en cuanto a la probabilidad de fallo terapéutico, o sea, con una caída del 7% de mejoría con respecto al tratamiento estándar. Lo mismo ocurre con los eventos de metástasis a distancia. Volvemos a ver en el brazo experimental una caída de 7% en la probabilidad de metástasis a distancia. Con respecto a la recaída locorregional, en el brazo experimental, si bien presentó mayor recaída locorregional que el tratamiento estándar, no fue estadísticamente significativo. Si valoramos el endpoint secundario de sobrevida, vemos que ambos brazos presentan similitudes en sus curvas, o sea que la sobrevida fue similar para ambos brazos. En cuanto a la calidad de vida, también vemos que tanto en el tratamiento estándar como en el brazo experimental obtenemos mismos resultados.
Y si tomamos en cuenta otro endpoint secundario, por ejemplo, la respuesta patológica completa, vemos que en el grupo experimental tuvimos una mejoría de la respuesta patológica completa significativo. Y para concluir, entonces dijimos que el brazo experimental presentaba un 7% menos de fracaso o fallo terapéutico relacionado a la enfermedad, con un 7% menos de tasa de metástasis, con una duplicación de la respuesta patológica completa en el brazo experimental, con sobrevida global a los 3 años similares en ambos brazos. No comprometiendo toxicidad ni alteración de calidad de vida para estos pacientes, ni tampoco el tipo de cirugía ofrecida, ni complicaciones postoperatorias. Es un estudio francés, con 5 instituciones de Francia trabajando en él, donde se plantea que el tratamiento total neoadyuvante con FOLFIRINOX versus quimio-radio concurrente. Todo esto también basándonos en que reconocemos que el control local en estos pacientes de cáncer de recto localmente avanzado, lo que mayor compromiso tienen es el control a distancia. Entonces, como se había demostrado que la quimio adyuvante no tiene el efecto que uno desea, ya sea por poca compliance, estos pacientes, los trabajos demuestran que hasta un 40, 70 alcanzan compliance a la quimio adyuvante, se propone llevarla como neoadyuvante total. Así que se definen 2 brazos, un brazo que es el ya conocido tratamiento estándar de quimio-radio, otra vez repasamos, seguido de la cirugía, y ahora sí con quimioterapia adyuvante, que era mandatoria, versus un brazo control, que es el grupo TNT o de neoadyuvancia total. Se utilizó FOLFIRINOX por 3 meses, seguido de quimio-radio concurrente, seguido de la cirugía y seguido de quimioterapia adyuvante nuevamente. El criterio de inclusión de estos pacientes es muy similar en este, que es el trabajo PRODIGE, con el que acabamos de ver el estudio rápido. Y llegando a los endpoints, vemos que en PRODIGE, en el grupo de la quimioterapia neoadyuvante, se obtuvo una mejor sobrevida libre de enfermedad, o sea, en el grupo TNT, curva roja, vemos que está por encima del tratamiento estándar, y cuando vemos el otro endpoint, que es la sobrevida libre de metástasis, también se vuelve a confirmar una mejoría de sobrevida libre de metástasis a 3 años en el grupo de neoadyuvancia total. En cuanto a la calidad de vida, vemos que ambas curvas, por ende ambos brazos, presentan respuestas o eventos similares. Y finalmente, para concluir, PRODIGE y estos autores demuestran entonces una mejoría a 3 años en la sobrevida libre de enfermedad, sobrevida libre de metástasis, aumentando la tasa de respuesta patológica completa cuando se incorporaba esa quimio neoadyuvancia total, por ende aumentando la probabilidad de la cirugía con intención curativa, y otra vez no comprometiendo las toxicidades ni tolerancia al tratamiento. Estos autores consideran a este nuevo esquema como una opción de cuidado para pacientes T3 y T4. Desde ya muchas gracias, este es mi correo por cualquier pregunta, y ahora doy paso al doctor Federico Díaz, quien va a continuar con estas presentaciones. Muchas gracias. Gracias a la SATRO por permitirnos presentar estos trabajos, al comité organizador y a todos los que se tomaron el tiempo de conectarse hoy para compartir un rato de conocimientos de radioterapia entre todos. A mí me toca abordar cáncer de pulmón. Voy a contar 3 trabajos. Es un trabajo escandinavo, uno chino y uno americano, donde vamos a abordar distintas problemáticas en cáncer de pulmón, según la histología, según la intención de tratamiento, según los fraccionamientos y según las técnicas de radioterapia.
El primero es el trabajo escandinavo, es un fase 3 que compara dos esquemas de hiperfraccionamiento, uno con dosis habitual y uno con dosis alta o escalamiento de dosis en el hiperfraccionamiento. ¿Qué sabemos de los pacientes con cáncer de células pequeñas de pulmón? Que solo el 25 al 30% se curan con quimio y radioterapia. Ahora sí. Ahí vamos. Gracias. Perdón. Entonces, íbamos en que hasta un 50% pueden experimentar falla local asociada con una menor sobrevida. En los últimos años, con el advenimiento del PET-TC, en radioterapia pudimos mejorar nuestras planificaciones en cuanto a la marcación, y eso combinado con técnicas de radioterapia modernas nos permiten reducir los tejidos sanos irradiados. Este trabajo propone que la radioterapia hiperfraccionada con una dosis de 60 Gray es posible y segura, y dentro de lo que vamos a ver de cómo fue la tolerancia de estos pacientes, permitió un mejor control local como mejor sobrevida. Acá está el diseño del estudio. Los pacientes recibían cisplatino o carboplatino más etopósido, se randomizaban a una rama de 45 Gray en 30 fracciones, la otra 60 Gray en 40 fracciones, esto se hacía 2 veces por día, 10 fracciones por semana, y la intención en el brazo de alta dosis era por lo menos llegar a más de 54 Gray. Los pacientes que tenían buena respuesta seguían con la irradiación profiláctica craneal, con 2 esquemas indistintos de 25 Gray en 10 fracciones o 30 Gray en 15 fracciones. ¿Cuáles eran los endpoints? El primario, sobrevida a 2 años, y los secundarios teníamos toxicidad, tasa de respuesta, sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Acá vemos cómo se randomizaban los pacientes, el brazo de alta dosis hiperfraccionado. Hubo 5 pacientes que no llegaron a recibir más de 54 Gray, por eso quedaban fuera, y dentro de la dosis de hiperfraccionamiento con dosis habitual, hubo una serie de pacientes que no completaron por abandono del trial, por infarto cerebral, infarto cardíaco, renal o muerte. Posterior al análisis de estos 2 grupos, vemos que tienen valores muy similares en cuanto a el número de ciclos de quimioterapia que recibieron, de que hayan completado el tratamiento, como les decía, y recién más de 54 Gray, los que han recibido la irradiación profiláctica craneal, y cuántos tuvieron necesidad de hacer una segunda línea de quimioterapia. En cuanto a la toxicidad, vemos que hay un perfil muy parecido en la rama de alta dosis, en cuanto a toxicidad grado 3, grado 4, y lo mismo que en muertes por el tratamiento. En cuanto a tasa de respuestas, vemos que hay una leve mejoría en el grupo de alta dosis, en el grupo de hiperfraccionamiento de 60 Gray. En estos 3 gráficos vamos a ver cómo la tendencia es en mejores resultados en el grupo del hiperfraccionamiento en alta dosis, que es la curva roja, y vemos que esta tendencia se va a manifestar tanto en la sobrevida a 1 y 2 años, como en sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Esto lleva a las conclusiones que entregar en este grupo de pacientes 60 Gray con un hiperfraccionamiento fue posible en la mayoría de los casos, y que hubo una sustancial y significativa mejora en la sobrevida a 2 años y en la sobrevida global en el brazo de la radioterapia hiperfraccionada a altas dosis. Esto no trajo mayor toxicidad de lo que fue el
en la rama del hiperfraccionamiento con la dosis habitual. El segundo trabajo, es el trabajo chino, donde vamos a ver el uso del inhibidor de tirosinquinasa en pacientes con enfermedad metastásica de inicio con cáncer de células no pequeñas. Es un estudio fase 3. ¿Cómo definimos la enfermedad oligometastásica? Hay un consenso europeo que habla de que el tratamiento radical es posible cuando hay una toxicidad aceptable, cuando todos los sitios de la enfermedad pueden ser abarcados por una terapia local, y cuando todas estas actitudes pueden llegar a modificar el desarrollo de la enfermedad. Generalmente se toman de 1 a 3 lesiones, hay algún otro criterio que llega hasta 5 lesiones para definir la enfermedad oligometastásica, y el racional de un tratamiento local agresivo es que la progresión generalmente se da desde los sitios originales de la enfermedad y que su tratamiento agresivo y temprano puede prevenir futuras diseminaciones. Acá vemos el diseño del estudio, los criterios de inclusión, cómo se hace la randomización a pacientes que iban a la rama de recibir SBRT más un inhibidor de la tirosinquinasa. La SBRT estaba comprendida entre 25 a 40 Gray en 5 fracciones, y la otra rama que recibían solo inhibidor de la tirosinquinasa. ¿Cuáles eran los endpoints? El primario, la sobrevida libre de progresión, y el secundario, la sobrevida global. Acá vemos la estratificación, cómo 68 pacientes llegaron a recibir el TKI más la SBRT, y otros 68 pacientes solo el TKI. Dentro de lo que son los gráficos de las curvas de sobrevida libre de progresión y sobrevida global, vemos una tendencia a la mejora en el brazo de la adición de SBRT al inhibidor de la tirosinquinasa, en ambos casos. En cuanto a toxicidad, grado 3, el perfil es muy parecido, el único que por ahí hay un poco de aumento es en la neumonitis, que hubo el doble de casos en la rama del TKI más la SBRT. Como conclusión, este estudio evidencia una mejoría tanto en la sobrevida libre de progresión como en la sobrevida global, con una toxicidad equivalente en los pacientes que tenían el EGFR mutado. Y estos hallazgos nos confirman previas hipótesis del beneficio de consolidar con SBRT pacientes con cáncer de pulmón no células pequeñas, oligometastásicos, con una buena respuesta al tratamiento inicial. Y por último, el trabajo americano del Instituto de Cáncer Henry Ford y la Universidad de Louisville, que nos va a mostrar las diferencias entre un grupo de pacientes con neoadjuvancia con quimioterapia versus un grupo de pacientes que hace una neoadjuvancia con quimio-radioterapia. Como background, nosotros sabemos que la quimioterapia neoadjuvante mejora la sobrevida en los pacientes con cáncer de pulmón no células pequeñas avanzados. Hay información limitada en la relación al beneficio de agregar radioterapia a la neoadjuvancia, y información de metaanálisis sugiere que el uso de quimioterapia neoadjuvante podría contribuir a un downstaging, pero con un aumento en la mortalidad relacionada al tratamiento. Esto es lo que estamos acostumbrados a leer y a escuchar acerca de este tópico, y ahora vamos a ver cómo le fue a esta serie de pacientes, donde fueron divididos en 2 ramas, una que hizo neoadjuvancia solo con quimioterapia, y otra rama que hizo neoadjuvancia con quimio-radioterapia.
acá están las características de ambas cortes de pacientes, y vemos cómo en este trabajo, por el análisis multivariado, vemos que la mediana de sobrevida, la sobrevida a 3 años, es muy parecida, y no hubo diferencia, ellos no vieron diferencia en la mortalidad posoperatoria, ni en la duración de la hospitalización post-cirugía de estos pacientes, ni tampoco en el reingreso de estos pacientes al hospital. En definitiva, cuando compararon estos dos grupos, hubo un 12% menos de mortalidad en el brazo de quimioterapia neoadyuvante versus el brazo de radioquimioterapia. Y el brazo de radioquimioterapia tuvo mayor tasa de respuesta patológica completa en el tumor y en las áreas ganglionares. No hubo diferencia en la tasa de resección R0, en la mortalidad posoperatoria o en las readmisiones. Muchas gracias. Ahora le voy a dar el paso a la doctora Sardi para hacer el comentario de este módulo. Muchas gracias. Buenas noches, gracias a los participantes. Un honor estar aquí, excelente curso, gracias a la organización. Voy a tratar de ser breve en los comentarios de estos trabajos que han presentado los dos doctores que me precedieron de forma, a mi entender, excelente. Para hablar del trabajo STIL, que es el que presentó en primer término la doctora Oliveri, voy a tratar de contextualizar un poquito a qué nos estamos refiriendo. Los pacientes que después de una prostatectomía radical entendemos que tenían un PT3 o R1, son un problema que no sabemos qué ofrecerle para obtener resultados buenos. En general son subóptimos. ¿Qué tendríamos para ofrecerle? O bien una vigilancia activa, o adyuvancia, o algún tratamiento de rescate. Hay mucho trabajo de investigación, muy fuertes, que han abordado este tema complejo, pero que en realidad tienen distintos objetivos y han propuesto o sugerido diferentes combos terapéuticos. En particular para los radioterapeutas lo que más referenciamos son el de Ortez y el SWOG, que tienen algunas limitaciones que las voy a mostrar ahora. Por ejemplo, los dos trabajos estos iniciaron en la era pre-PCA en el posoperatorio. Algunos pacientes, muchos, la mayor parte, fueron tratados con radioterapia 2D, lo cual hace una calidad hoy por hoy insostenible. La toxicidad, si bien se registró, no estuvo siempre registrada de acuerdo a escalas que hoy estarían validadas. Y ninguno cuenta con un protocolo de tratamiento de las recaídas. Solo para esto tendremos el Radicals, si nos da respuestas, que está ongoing. Pero de todos modos, lo que sacamos de estos dos trabajos es que el uso de radioterapia en el posoperatorio de estos pacientes no aporta a la sobrevida global, sí mejora el tiempo a la recaída bioquímica y a la sobrevida libre de progresión, y es un poco incierto qué hace sobre la enfermedad a distancia, sobre la recaída local y el tiempo necesario hasta el uso de hormonoterapia. Entonces, el STIL, ya lo pretendí ubicarlo un poquito, ¿qué es lo que hace? Definir, está bueno esto, que define bien el grupo de pacientes que van a ingresar al trabajo. Es un paciente de alto riesgo, que viene definido por el Gleason, 8 a 10, los ganglios comprometidos, la invasión de las vesículas, y yo no entiendo muy bien si todo es rescate o alguno es adyuvancia, porque un PCA persistente bajo podría entenderse como adyuvancia, pero aquí se tomó como rescate, pero en definitiva entran pacientes con PCA mayor a 0,7 o con PCA en aumento en la postprostatectomía o persistencia de un PCA no bajo. El primer endpoint de este trabajo es sobrevida libre de progresión y se previó un riesgo de reducción del 35%. Y como endpoints secundarios, toma la tasa de control, la toxicidad aguda y tardía, y muy importante desde mi punto de vista, la calidad de vida. Entonces,
que es lo que propone valorar el rescate con radioterapia y hormonoterapia en una rama o sumarle enzalutamida en un estudio randomizado fase 2. ¿Qué es lo que esperamos conseguir? La individualización de una estrategia óptima para estos pacientes, que básicamente está en aclarar el tratamiento sistémico, porque si bien la radioterapia está muy bien estipulada para el lecho prostático y el lecho de las vesículas seminales, queda a discreción del servicio de radioterapia el uso o no de radioterapia en las cadenas ganglionares. Paso a hablar de los tratamientos, de los trabajos presentados en cáncer de recto avanzado. También por hacer un poquito de un update para ver en qué estamos. En los años 90, el consenso del NCI nos dijo, bueno, en el tratamiento de cáncer de recto avanzado hay que poner quimio-radioterapia y esto hay que hacerlo en el postoperatorio. Estuvimos 14 años pensando que esto era la verdad absoluta y después pasamos a pensar que la quimioradio en el preoperatorio nos ofrecía ciertas ventajas. Empezamos con este esquema de quimioradio preoperatoria, 6 semanas de espera hasta el TME, que después la fuimos extendiendo porque vimos que era mejor, y quimioterapia adyuvante. Hasta que al final nos amesetamos en una respuesta patológica completa del 20%, consiguiendo bajar las recaídas locales al 10%, pero nos quedó el tema de la enfermedad a distancia. Entonces, años después, empezamos a buscar mejorar esto, y pensamos que llevar toda la adjuvancia a la precirugía nos iba a mejorar las cosas. ¿Por qué? Porque teníamos más dosis de quimioterapia, no usaríamos la quimioterapia en el postoperatorio, más tiempo hasta la cirugía, más R0 y mayor probabilidad de preservación de órganos. Con un riesgo, el de los sobretratamientos, que en realidad lo bajó bastante la estadificación por resonancia nuclear magnética. Entonces, en este esquema, en este escenario, tenemos hoy para hablar 2 trabajos, el PRODIGE y el rápido. El PRODIGE está en la TNT, es decir, Total Neoadjuvant Therapy de inducción, y el rápido en el de consolidación. Los trabajos ya fueron muy bien presentados por la doctora, así que yo voy a hacer algunos comentarios nada más. ¿Qué es lo que me parece muy bueno del PRODIGE? Que la inducción está muy bien categorizada y está muy bien hecha con una quimioterapia de triplete, pre-radioterapia, y la adjuvancia estuvo muy bien definida en las 2 ramas, y que hubo un 90% de adherencia de los pacientes, un 90% de los pacientes que adhirieron al uso de resonancia nuclear magnética para la estadificación. Sin embargo, hay algunos puntos que a mí me generan un poco de ruido, que es, se incorporaron los tumores avanzados pero ubicados en cualquier tercio del recto. La toxicidad fue alta al FOLFIRINOX, con un grado 3-4, gran número de pacientes, y si bien hubo una gran adherencia a la resonancia, no siempre se registró la invasión vascular extramural, y hoy lo vemos como un elemento de mucho peso para el pronóstico de estos pacientes. De todos modos, lo que se obtuvo en la rama experimental es un 7% de mejoría en la sobrevida libre de enfermedad, mejoró también la sobrevida libre de metástasis, en la calidad de vida no hubo diferencias, y la respuesta completa patológica en el T fue 28 versus 12% para la rama experimental. ¿Qué hubiera pasado? Son preguntas. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido una resonancia aquí, en la postinducción, para saber cuánto aportó el FOLFIRINOX a la respuesta local? Y qué lindo hubiera sido tener una rama de FOLFIRINOX en consolidación, es decir, pasar esto a post-radioquimioterapia. Son preguntas que uno se hace. En cuanto al rápido, eran resultados que estábamos esperando de hace mucho, que compara lo estándar, con un buen tiempo de espera hasta la cirugía, con el curso corto y una consolidación importante. Es el único tratamiento con una neoadjuvancia total, es el único trabajo con una neoadjuvancia total en la rama experimental. La cirugía estuvo demorada en las 2 ramas, eso es bueno. Se consiguió una respuesta completa patológica de 28% versus 14% en la rama experimental. En cuanto a la falla del tratamiento, hubo un beneficio del 7%, que probablemente estuvo dado por la enfermedad sistémica. La respuesta local fue ligeramente mayor en la estándar, y se respetaron las 8 semanas en la rama estándar. Ahora, hay algunas cosas para decir. En la rama estándar, un 42% de los centros no implementaron la quimioterapia adyuvante. Es decir, que hay una probabilidad de que estos pacientes hayan perdido efecto sistémico.
Otro tema es que los pacientes que se incluyeron se definieron como T4 o N2, pero no hay una descripción de subgrupos, es decir, cómo se compuso el total, cuántos T4 había, cuántos N2, cómo sumaron los T y N. Otro punto es que es un tratamiento bueno, pero se hace largo, 24 semanas son 6 meses, es decir, medio año tenemos al paciente en tratamiento. Y la otra, como el PRODIGE, no compara con la inducción. Dos cositas que hacen ruido: ambas ramas simularon la sobrevida global, y para sorpresa, el síndrome de resección anterior también estuvo igualado, a pesar de la diferente radioterapia en ambas ramas. Paso a comentar los trabajos que presentó el doctor Federico Díaz. Empiezo por el chino. Es un fase 3 randomizado que incorporó 5 centros de China. Está referido al uso de SBRT sumado a inhibidores de la tirasin quinasa en pacientes con tumores no small cell con EGFR mutado. Entonces, aquí se definió la enfermedad oligometastásica como hasta 5 metástasis, y lo que se encontró fue que en el uso, el agregado de SBRT mejoró la sobrevida libre de progresión, que era el endpoint primario, pero también mejoró la sobrevida global, sin salirse de la toxicidad que había para inhibidores solamente, y en un ámbito de seguridad que fue razonablemente bueno. ¿Cuáles fueron los elementos de impacto para estos resultados? El número de metástasis, el performance status, el T, el tamaño del T, y más que ninguno, el tratamiento. O sea, en este trabajo chino, bien para SBRT, usémoslo en los oligometastásicos. Segundo trabajo para small cell, en estadios limitados, un fase 2, está diseñado en Noruega, que compara la radioterapia de altas dosis con aquello que fue nuestro estándar hasta ahora, que era desde los 90 radioquimio estándar, 45 bifraccionados en 30 fracciones, que nos dejaba la curación en 1 de 4, 1 de 3 pacientes, y fallaban hasta la mitad de los trabajos, hasta la mitad de los grupos. Este régimen de 60 Gray hiperfraccionado mostró que se tolera, que mejora un poquito el control local, que mejora la sobrevida global, y que la sobrevida a 2 años aumentó un 24%. La toxicidad se mantuvo igual, y esto probablemente se puede. ¿Por qué se puede hacer 60 Gray? Porque manejamos mejor la estadificación con imágenes de calidad, porque usamos esas mismas imágenes para delimitación de volúmenes, porque hacemos una planificación muy seleccionada, y esto supone un ahorro de dosis en tejidos sanos, con lo cual estamos diciendo lo que siempre decimos, que necesitamos tecnología y recursos humanos capaces de generar planes muy adecuados por técnicas óptimas. El último trabajo, que está referido a la neoadjuvancia quimio versus quimiorradiación, ¿sí? Sabemos que quimio neoadjuvante mejora la sobrevida, y estamos acostumbrados a escuchar que sumar radioterapia genera un mayor downstaging, pero a costa de un aumento de las muertes terapia relacionadas. En este trabajo, agrupando los pacientes por T y N clínico y T y N patológico, y seleccionándolos, agrupándolos por comorbilidades y por el tipo de resección, entendiendo que debe ser el de cerro, mostraron que no hay diferencias significativas en ninguno de los ítems que se valoraron. La sobrevida global no fue diferente, la sobrevida a 3 años estuvo prácticamente emparejada, la mortalidad posoperatoria medida a 30 y a 90 días fue igual, la estadía hospitalaria no varió, y las readmisiones a 30 días tampoco sugirieron ninguna diferencia. ¿Qué nos faltaría? Examinar la quimioterapia neoadjuvante versus quimioradio neoadjuvante versus quimioradio como tratamiento exclusivo. Muchas gracias a todos, y le doy el pase al doctor Gustavo Ferraris, presidente de nuestra sociedad, que se ocupará de cerrar este evento. Bueno, estimados, simplemente agradecerles esta oportunidad que nos han otorgado para compartir con ustedes todos estos mejores estudios de ASCO. Quiero felicitar a los expositores y a los comentaristas que han estado brillantes, y por supuesto
por el esfuerzo, por la dedicación, y nuevamente agradecerles a todos los radiooncólogos argentinos y a los latinoamericanos que nos han acompañado en este evento. Quiero decirles que la idea es intentar volver a hacerlo en los sucesivos años, así que están invitados y esperemos vernos personalmente en algún congreso, y les hago la invitación, si esta pandemia afloja, para nuestro Besofastro del año 2021. Muchas gracias a todos nuevamente, y bueno, como habrán visto en esta pequeña presentación que les estoy mostrando, les solicitamos a los argentinos, si quieren asociarte, y por otro lado que nuestro boletín virtual va a estar saliendo para julio, principalmente con una modalidad que va a ser inteligencia artificial vinculada a la radioterapia. Bueno, muchas gracias, que descansen, y nuevamente agradecerles a todos. Un saludo cordial.